Segredos do arquivo. Hoy asistiremos a una boda celebrada a finales del siglo XVI. Don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de los Algarbes. A vos, don Diego López de Haro, nuestro gobernador en Galicia, y a todas las justicias del reino, sabed que estamos informados que muchos nobles, caballeros, hidalgos, escuderos y labradores ricos hacen grandes fiestas para celebrar bodas, bautizos y primeras misas, que obligan a sus vecinos a acudir con costosos regalos so pena de graves daños. Así que para evitar tales abusos, ordenamos que se impida la celebración de bodas con muchos asistentes, pues tales celebraciones obligan a muchos gastos, a los que las celebran y a los que acuden, porque los invitados atemorizados deben hacer grandes regalos. Que no duren más de un día y que solo puedan asistir los parientes más próximos, como mucho 6 personas, que regalen lo que quieran o puedan. Quien no cumpla esta ley será condenado a ser desterrado del reino de Galicia por 2 años y se le impondrá una multa de 10.000 maravedíes. La mitad se entregará a nuestras arcas reales y la otra mitad a la justicia del lugar. En agosto de 1582, Jácome da Graña, vecino de San Mamede de Pousada, en Sobrado, salió de su parroquia con unos 6 familiares. Iban a caballo, a buscar a la que sería su mujer a la cercana parroquia de San Vicenzo de Curtis, en Vilasantar, a unos 12 kilómetros de distancia. En la iglesia tomó por esposa a María Rodríguez y, acabado el acto religioso, se trasladaron a la casa de la novia, donde, según la costumbre, el padre se la entregó formalmente. Allí se reunieron los familiares de los novios, hasta unas 20 personas según los testigos, y todos fueron invitados a sentarse a comer y beber conforme llegaban. Mataron una vaca y un buey para celebrarlo, y cantaron y bailaron. Al tercer día de la boda, la joven esposa recibió en la casa a las mujeres casadas de la familia, madres, hermanas y cuñadas de los novios. Todas ellas acudieron para ponerle a la recién casada paños y tocas que mostrasen su nuevo estatus. Esta fiesta llegó a oídos del juez del Coto de Pousada, Payo Varela de Novoa, conocedor de la Real Provisión de 14 de octubre de 1493 y sobre todo del apartado que indicaba que 5.000 maravedíes serían para la justicia que la hiciese cumplir. Así que, sin dudarlo, procesa y condena a Jácome, presentando testigos de oídas, que aseguraban que había reunido demasiada gente el día de su boda. Jácome se defiende diciendo que todos los invitados son familiares y que no ha aceptado ningún regalo ni dinero, pero el juez ignora las protestas del joven y lo condena, además, a prisión. Jácome decide entonces apelar a la Real Audiencia de Galicia, ante lo que él considera un abuso de poder por parte del juez, y en efecto así es. La audiencia manda repetir el juicio y escuchar de nuevo a los testigos. Su conclusión es la absolución y puesta en libertad de Jácome y la revocación de la sentencia del juez del Coto. Pero nadie indemnizará a la joven pareja, sobre todo a él, por los meses pasados en prisión. Este expediente ha llegado hasta nuestros días
conservado en el fondo de la Real Audiencia de Galicia con la asignatura 2833-72.